Buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es Fernando Pérez Pira. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y siguiendo con la actividad correspondiente 1 y 2, ¿sí? Ahora me perdí. De álgebra de la materia de álgebra trigonométrica y geometría analítica. Eh, Agradeciéndole también la oportunidad que me da para presentar el video, voy a explicar el ejercicio correspondiente a el último ejercicio que se desarrolló, que es sobre trigonometría. Este ejercicio, su enunciado es este. Entonces, nos dice, desde un punto P, el ángulo de elevación de la azotea de un edificio es de 55 grados. Desde ese mismo punto P, el ángulo de elevación hasta el tope de una antena sobre el edificio es de 65 grados. La distancia desde el punto P hasta el tope de la antena es de 65 metros, como se muestra en la siguiente figura. Aquí nos piden hallar cuánto mide la antena. Bueno, y para esto utilicé las tres razones trigonométricas, que son las de seno, coseno y tangente. Entonces, se inicia hallando la distancia del lado L o adyacente. Para esto utilicé la razón trigonométrica del coseno. Entonces, coseno de 65 grados, que es el triángulo más grande, va a ser igual a ángulo adyacente, ¿sí? Que es este, la hipotenusa, que es de 65 metros, que nos definen en el ejercicio. Entonces, despejando queda coseno de 65 grados por 65 metros va a ser igual al cateto adyacente. Eso da 0,42618226, que es lo que corresponde al ángulo de 65 grados, que esto se saca de una tabla, uno lo puede conseguir en internet, por los 65 metros, que eso equivale a 27.470 metros, que es el valor de L, ¿sí? Del adyacente. Entonces luego se calcula la altura del edificio más la altura de la antena. Entonces vamos a calcular el opuesto, ¿sí? El cateto opuesto, desde el punto de la antena hasta el suelo, se podría decir, ¿sí? Que es el triángulo más grande. Entonces, para esto se usó la razón trigonométrica del seno, que corresponde, seno de 65 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, convirtiendo los valores nos da seno de 65 grados por 65 metros, que es la hipotenusa, va a ser igual a cateto opuesto. Entonces 0,9637779, que es lo que corresponde a la tabla, por 65 va a ser igual a 58.10 metros, que eso es lo que corresponde al cateto opuesto, que viene a ser esta distancia. Ya con esta distancia la vamos a utilizar más adelante para de esta restamos el otro cateto opuesto, pero el triángulo más pequeño. Continuamos. Entonces, necesitamos hallar la hipotenusa del ángulo de 65 grados o del triángulo de 65 grados, que viene a ser esta hipotenusa, que esa sí no la sabemos. Eso con el fin de ¿qué? De hallar el cateto opuesto, para hacer la resta. Entonces, en ese utilizamos
la razón trigonométrica del coseno. Entonces coseno de 65 grados va a ser igual a cateto adyacente por hipotenusa. Entonces coseno de 65 grados va a ser igual a 27,47 metros, que fue lo que le calculamos acá, ¿sí? Es el lado, este lado, sobre hipotenusa. Despejamos hipotenusa, entonces va a quedar hipotenusa por coseno de 65 grados, va a ser igual a 27,47 metros. Entonces hipotenusa va a ser igual a 27,47 metros sobre coseno adyacente, coseno de 55 grados. Reemplazamos, por consiguiente crea 27,47 metros, lo dividimos entre 0,57357,644 que se saca de la tabla, y esa hipotenusa nos va a dar de 47,892 metros. Entonces esta distancia del triángulo es de 47 metros, 892, ¿sí? Ahora sí, vamos a calcular el cateto opuesto de este triángulo, que es el que falta para hacer la resta. Lo hallamos con la razón trigonométrica del seno. Entonces colocamos seno de 65 grados va a ser igual a coseno sobre 47,98 metros, que es la hipotenusa que acabamos de hallar. Entonces reemplazamos seno de 55 grados por la hipotenusa, que es 47,98 metros, va a ser igual a coseno opuesto. Reemplazamos de la tabla 0,8191525 por la hipotenusa, y esto nos da un valor de 39,302 metros, que es el cateto opuesto de este triángulo, ¿sí? Del pequeño. Y ahora enseguida hacemos la resta, que va a ser restar cateto opuesto del triángulo con ángulo de 65 grados menos el cateto opuesto del triángulo con ángulo de 55 grados. Entonces 58,91 menos 39,302 va a ser igual a 19,608 metros, que es la altura que tiene la antena. Entonces de esta forma fue como yo desarrollé este ejercicio. Le agradezco mucho y quedo atento a cualquier sugerencia o recomendación. Que pase buena noche y hasta luego.